Muy buenos días, alumnos de quinto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas de ángulos agudos 1. La noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo. Existen tres grandes razones trigonométricas. Tenemos la tangente, el seno y el coseno. Aquí podemos apreciar el triángulo rectángulo. Aquí en el ángulo B es 90 grados. Los catetos A y B y la hipotenusa C. Aquí en el vértice A podemos apreciar el ángulo alfa. Ahora, la notación del seno de alfa es sen de alfa. El coseno de alfa es cos alfa y de la tangente de alfa es tan alfa. Entonces, cuando hablamos de seno de alfa, colocamos esto, sen alfa. Si nosotros hablamos de coseno de alfa, sería cos de alfa. Y si nos dicen tangente de alfa, sería tan de alfa. También tenemos lo que es el CO, que es el cateto opuesto, el CA, que es cateto adyacente, y H, la hipotenusa. Aquí en esta figura, A, el cateto, está opuesto a alfa, entonces es el cateto opuesto a alfa. Luego B es el cateto adyacente o el cateto más cercano al ángulo alfa. Y la hipotenusa sería C. Entonces, en el seno de alfa sería el cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa, que sería A sobre C. En el coseno de alfa sería el cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa, sería B sobre C. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería el cateto opuesto a alfa es A y el cateto adyacente a alfa es B. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo 1. Me dice calcular el seno, coseno y tangente del ángulo A. Tenemos el triángulo rectángulo ABC, los catetos 5 y 12 con la hipotenusa 13. Podemos ver aquí que en el ángulo A es el ángulo beta. Para calcular el seno de beta es el cateto opuesto a beta sobre la hipotenusa, que sería 13, sería 5 sobre 13. Ahora, el coseno de beta sería el cateto adyacente o el cateto más cercano a beta sobre la hipotenusa, sería 12 sobre 13. Ese sería el coseno de beta. Y en el tangente de beta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería el cateto opuesto a beta es 5 y el cateto adyacente o el cateto cercano a beta es 12. Entonces la tangente de beta es igual a 5 sobre 12. En el ejemplo 2 me piden calcular el seno, coseno y tangente del ángulo A. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, los catetos son 9 y 12, la hipotenusa es 15. El seno de alfa, recordemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a alfa es 12 y la hipotenusa es 15. Entonces sería, el seno de alfa es 12 sobre 15. Yo puedo ver que en el 12 y el 15 se puede simplificar. Entonces, los dos, tanto numerador como denominador, tienen tercia. Quedaría 4 arriba y 5 abajo. Y de ahí tenemos que el seno de alfa es 4/5. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente o el cateto cercano a alfa es 9 y la hipotenusa sería 15. Entonces, coseno de alfa es 9 sobre 15. Aquí también podemos simplificar. No tienen mitad, pero sí tienen tercia los dos, tanto numerador como denominador. Acá sería 9 entre 3 sería 3 y 15 entre 3 sería 5.
De esa manera tengo que coseno de alfa es igual a 3/5. Ahora, la tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es 12 y el cateto adyacente o el cateto cercano sería 9. Entonces la tangente de alfa es 12 sobre 9, pero yo puedo ver que tanto 12 y 9 tienen tercia. Entonces tercia arriba, tercia abajo, tendría 4 tercios. De esa manera la tangente de alfa sería 4 tercios. El ejemplo 3 me dice calcular el coseno del ángulo A. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Los catetos son 7 y 24. La hipotenusa es X, no lo conocemos. Y tenemos el ángulo beta. Para yo calcular el coseno del ángulo A sería el coseno de beta. Y recordemos que en el coseno de beta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero como no tengo la hipotenusa, lo voy a tener que calcular por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más la suma más el otro cateto al cuadrado. Entonces aquí lo resuelvo, sería 7 al cuadrado 49, 24 al cuadrado 576. Los sumo ambos, tendría 625. Para hallar x le saco la raíz cuadrada y aquí sería 25. Ya teniendo la hipotenusa, ahora sí voy a poder calcular el coseno de beta. El coseno de beta sería cateto adyacente a beta sobre la hipotenusa, que es 24 sobre 25. En el ejemplo 4 me dice calcular el seno, coseno y tangente del ángulo A. Tenemos el triángulo rectángulo, catetos 3, 4 e hipotenusa 5. El ángulo alfa de A. Entonces el seno sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto a alfa es 4. La hipotenusa es 5. Sería entonces seno de alfa es 4/5. El coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es 3 y la hipotenusa es 5. Entonces el coseno de alfa sería 3 sobre 5. La tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de alfa sería 4 y cateto adyacente sería 3. Entonces la tangente de alfa es igual a 4 tercios. Llegamos al ejemplo 5. Me dice calcular la tangente del ángulo C. Tenemos aquí el triángulo rectángulo. Los catetos son 40 y X. No lo conozco todavía el otro cateto. Sí tengo la hipotenusa que es 41. Ahora, como me dicen la tangente del ángulo C, recordemos que la tangente del ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para yo hallar la tangente es necesario conocer X. Entonces voy a tener que calcularlo por el teorema de Pitágoras. Sería así. Hipotenusa al cuadrado, que es 41 al cuadrado, es igual al cateto x al cuadrado más el otro cateto, 40 al cuadrado. Resuelvo acá, 41 al cuadrado sería 1681, el 40 al cuadrado sería 1600, el 1600 va a pasar a la izquierda, restando sería 81 es igual a x al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y de aquí yo obtengo que x vale 9. Ya tengo el cateto que me faltaba, ahora sí voy a poder calcular la tangente del ángulo C, que sería la tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente de alfa, que es 40 sobre 9. El ejemplo 6 me dice calcular el seno del ángulo C. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, cateto 6, cateto 8, hipotenusa X, el ángulo C sería el alfa. Para yo hallar el seno del ángulo alfa, tendría que tener el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero no conozco la hipotenusa. Lo voy a tener que calcular por el teorema de Pitágoras, que es igual a x al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado.
Aquí lo resuelvo, sería 36, aquí sería 64. La suma de ambos sería 100. Para hallar x le voy a sacar la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Ya tengo el valor de la hipotenusa, que es 10. Ahora voy a calcular el seno de alfa. El seno de alfa sería cateto opuesto, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 10. Aquí también se puede simplificar todavía. Sería 8 y 10 tienen mitad. Sería 4 quintos. De esa manera el seno de alfa es 4 quintos. El ejemplo 7 me dice hallar el valor de R, que es igual a seno de beta menos coseno de beta. Podemos apreciar el triángulo rectángulo. Los catetos son 8 y 15. La hipotenusa es 17. Para hallar el seno de beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 15 sobre 17. El coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 8 sobre 17. Ya teniendo el seno de beta y coseno de beta, puedo hallar R, que sería 15 sobre 17 menos 8 sobre 17. Estas dos fracciones son fracciones homogéneas. Se opera colocando el mismo denominador. Entonces, en el numerador sería 15 menos 8. Y esa resta me da 7. Entonces, R es igual a 7 sobre 17. El ejemplo 8 me dice hallar el valor de P, que es igual a 10 veces coseno de beta más 8 tangente de alfa. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, catetos 3, 4, hipotenusa 5. Tenemos aquí los ángulos agudos, beta y alfa. Para hallar el valor de P es necesario conocer cuánto vale coseno de beta y cuánto vale tangente de alfa. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 3 sobre 5. La tangente de alfa es igual a el cateto opuesto de alfa sobre el cateto adyacente de alfa, que es 3 sobre 4. Ya tengo esos valores, entonces voy a calcular P, que sería 10 por 3 quintos más 8 por 3 cuartos. Ahora, este 10 arriba con el 5 abajo sería 10 entre 5, 2. Y acá quedaría 2 por 3. Todo esto vale 6. Ahora, 8 entre 4 es 2 y 2 por 3 sería 6. Sería 6 más 6, 12. De esa manera tengo que P es igual a 12. En el ejemplo 9 me dice hallar el valor de N, que es 2 veces coseno de beta más 4 seno de beta al cuadrado. Este número 2 es el exponente de todo seno de beta. Ahora, tenemos aquí el triángulo rectángulo. Los catetos son 1 y raíz de 3. La hipotenusa es 2. Tenemos los ángulos agudos beta y alfa. Para calcular N es necesario conocer el coseno de beta y el seno de beta. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería 1 sobre 2. Y el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es raíz de 3 sobre 2. Aquí, para hallar N, sería reemplazar 2 por 1 medio más 4. Recordemos que acá dice seno de beta al cuadrado. Sería raíz de 3 sobre 2, todo eso al cuadrado. Ahora, en esta parte, el 2 de arriba con el 2 de abajo se simplifican. Me queda 1 por 1, todo esto vale 1. Ahora, este cuadrado va a afectar al raíz de 3 y al 2. Entonces, esto de acá sería 3 cuartos. Ahora, este 4 con el de arriba, con el de abajo, se simplifica y me queda 1 por 3, que es 3. Entonces me queda 1 más 3 y eso sería 4. De esa manera tengo que el valor de P es igual a 4. Muy bien, chicos, conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los guarde y me los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.